Bueno, hermanos, es un gozo poder estar con ustedes. Esta noche ya terminamos en la Navidad, ya terminamos el Año Nuevo. Se va súper rápido. Lo que pensé mientras estaba tratando de planear que íbamos a comenzar a estudiar en este tiempo, pensé que una de las cosas que sería de mucha bendición al comenzar el año es de considerar aquellas cosas básicas que, ¿verdad?, el Señor nos ha dado para considerar, que son los medios de gracia. Así que vamos a estar en las próximas semanas, yo diría, incluyendo esta semana, hoy un total de 4 semanas, vamos a estar estudiando. Vamos a ver hoy los medios de gracia, ¿qué son? Después entonces vamos a ver el bosquejo de cómo vamos a cubrir esto. Comienzo con una cita del hermano Sinclair Ferguson que dice: no hay nada más importante que aprender sobre el crecimiento cristiano que esto. Crecer en gracia significa llegar a ser como Cristo. Yo creo que este punto es muy importante porque el propósito por la cual Dios nos da gracia, que ese favor inmerecido, es para poder llegar a ser como Cristo. En nuestra vida hay varias cosas que pasan simultáneamente. Nosotros vivimos, el tiempo pasa, envejecemos, y al mismo tiempo el Señor, si estamos nosotros en Cristo, el Señor nos sigue santificando. Y esa santificación sucede dentro de este contexto, debajo de este paraguas, como quien dice, de la gracia de Dios. Si nosotros pudimos venir a Cristo es porque la gracia de Dios nos alcanzó. Si nosotros pudimos arrepentirnos y rendirnos a los pies de la cruz, es porque el Señor nos dio ojos para ver y fuimos iluminados. Entonces entendemos que todo lo que sucede y nuestro aprender sobre el crecimiento cristiano es de llegar ¿a qué? A ser como Cristo. Esa es la meta. Aquí no creo que haya otra meta. El problema es cuando nosotros en nuestra vida o en las iglesias perdemos de vista este concepto. Entonces la iglesia se convierte tal vez en un enfoque médico misionero, se convierte en un proyecto, ¿verdad?, de vamos a salvar todos los niños abortados. Nada de eso es malo en sí mismo, pero la función y el propósito de la iglesia no es nada más que predicar a Cristo crucificado, predicar un evangelio de gracia, un evangelio que salva, que tiene poder. Permítame entonces comenzar con esta idea que tengo aquí. Déjame ver si... Habían 3 formas, estaba buscando para tratar de ayudaros a entender por ilustración esta idea de los medios de gracia. Entonces me puse a buscar por internet cuáles son las 3 formas más fáciles de ganar las Olimpiadas. ¿Cuáles son las 3 formas más fáciles de ganar las Olimpiadas? Me dio la curiosidad de ver qué es lo que el mundo dice. El primero es ser el extra, ser la segunda persona en la lista, de tal forma que si digamos Benji es el que va a estar corriendo y haciendo todas las marionetas bien lindo, ¿verdad?, con la ropa bien apretada y todo eso, y Benji entonces le da un catarro, se enferma, se dobló una rodilla, entonces voy yo, y si yo gano, ¿verdad?, esa expresión, pues entonces yo puedo ganar las Olimpiadas porque Benji no pudo hacer lo que él tenía que hacer. Yo lo reemplacé y al yo hacerlo yo gané, pero no era de que yo era la persona más calificada, sino que yo era la persona para ser en segundo. Entonces, esa es la primera forma de ganar las Olimpiadas, ser segundo en línea. Y si eres segundo algún día, y créame, los segundos en línea nunca llegan. O sea, usted nunca ve que dicen ahora, ¿verdad?, el señor Benjamín Pizarro tuvo que darse de baja para que el señor Nazario pueda reemplazarlo. Eso nunca pasa, nunca pasa. Pero en las Olimpiadas esa es una forma. La segunda forma es de que usted sea rico. Que usted tenga mucho dinero. Por ejemplo, en este caso, en esta competencia de los que montan caballos, usted tiene que tener dinero para estar botando el tiempo todo el día montando un caballo. Usted tiene que ser rico para todo el día estar practicando montar un caballo. En la mañana, en la noche, en la tarde. O sea, usted tiene que tener ese tipo de recursos para poder entrenar en este tipo de deporte y ganarse una medalla olímpica. Así que vemos que o usted es el segundo en línea, o usted es sumamente rico. La tercera opción es de que todo el mundo se caiga y fracase y usted sea el último parado.
Esa es la tercera opción, que usted puede ganar las Olimpiadas dentro de lo que estaba leyendo. En este caso, es un video, no lo tengo aquí. Un grupo de hombres están corriendo en esta carrera circular en hielo, y que están corriendo y corriendo a ver quién se mantiene. Hay un sinnúmero de rondas que hacen. Y en uno de los casos, en este caso único, no es normal, todos los hombres en secuencia se cayeron excepto uno. Obviamente, el que no se cayó es el que tuvo la ventaja y fue el que ganó. Así que recordamos entonces las tres formas de ganar las Olimpiadas sin tener que entrenar, ¿verdad? De como el resto del mundo lo haría, es ser el segundo en línea, tener demasiado de mucho dinero para votar montando caballos todo el día, o tercero, que el resto de las personas fracasen totalmente y usted es el único que queda. Hago esta mención porque los medios de gracia no son así. Yo no alcanzo a crecer en la gracia de Dios porque era segundo en línea. Yo no alcanzo a crecer en la gracia de Dios porque tengo dinero, no. Yo no alcanzo poder crecer en la gracia del Señor y en el entendimiento del Evangelio porque todo el mundo fracasó. Así no es como funciona esto. Y vamos a estar viendo en los próximos minutos estos tres conceptos. Número uno, vamos a dar una definición. Número dos, vamos a hablar cuáles son estos medios de gracia. Y después vamos a estar cubriendo unos versos bíblicos para darnos un poquito más de claridad. La meta de hoy es tener una perspectiva general. Las próximas semanas vamos a abundar, pero hoy sencillamente es una perspectiva general. Definición. Benji, léeme eso, para que sigas practicando español. Aquellas instituciones que Dios ha ordenado que sean los canales ordinarios de la gracia, es decir, de las influencias sobrenaturales del Espíritu Santo para las almas de los hombres. Charles Hodge. Vemos entonces de que este teólogo está diciendo que aquellas cosas instituidas, cosas que Dios ha ordenado, son los canales ordinarios de la gracia. En otras palabras, las influencias sobrenaturales del Espíritu Santo. Esto es lo que estamos hablando hoy. Un medio de gracia son aquellas cosas prescritas por Dios. Hay que comenzar por ahí. Los medios de gracia son determinados por Dios, no de los hombres. O sea, cuando nosotros, aquí es una buena oportunidad para determinar algo. Cuando alguien dice que usted debe de hacer algo que amerita la gracia y la bendición de Dios, eso se llama legalismo. Usted está añadiendo a lo que la Biblia no está mandando. Por lo tanto, los medios de gracia, si son de gracia, la gracia solamente viene de Dios, no de los hombres. En otras palabras, estas instituciones que Dios ha dado, pues tiene que ser de Dios, no vienen de los hombres. Entendemos que es algo que origina con Dios. Esa forma que Dios dice, esta es la forma que yo quiero que tú puedas seguir creciendo en el entendimiento de quién yo soy bajo el poder de mi Espíritu Santo para la gloria de mi nombre. Eso es algo que Dios hace. Continúa otra expresión de Charles Hodge. David, lémela en alto si puedes. El principal medio de gracia es la palabra de Dios, la Biblia. Hodge observa, la palabra de Dios en lo que concierne a los adultos es un medio indispensable de salvación. La verdadera religión nunca existió, ni puede existir, donde se desconozcan las verdades reveladas en la Biblia. La palabra de Dios no solo es necesaria para la salvación, sino que también es divinamente eficaz para la consecución de ese fin. Entonces lo que estamos viendo aquí es particularmente el señor Hodge está hablando, continuamos hablando de los medios de gracia, pero en este punto él está hablando en específico lo que es la palabra de Dios. O sea, este es uno de varios medios de gracia. Él está enfocándose en esto y me llama la atención porque note que él está diciendo que la verdadera religión nunca existió. En otras palabras, aquel sistema la cual es creado, instituido para adorar a Dios, no puede existir si la palabra de Dios que revela a Dios, que nos muestra quién es Dios, no existe. ¿Cómo usted puede adorar a un Dios que no conoce? Eso es lo importante. Por eso es que cuando hablamos de los medios de gracia, en este punto particular vemos de que la palabra de Dios, como uno de varios, es un medio de gracia, la cual es esencial. Mire lo que dice al final. La palabra de Dios no solo es necesaria, no es opcional, es necesaria para la salvación,
sino que también es divinamente eficaz para la consecución de ese fin. En otras palabras, esa última expresión no solamente es la palabra necesaria para que alguien pueda ser salvo, sino que la palabra es necesaria para continuar esa jornada, ¿verdad? Esa caminata espiritual hasta el día que el Señor venga o nosotros morimos. Bajo otra definición, lo que es el Catecismo Bautista, la pregunta 93 dice: ¿cuáles son los medios externos por los que Cristo nos comunica los beneficios de la redención? Eric, léemelo en voz alta la contestación ahí. Los medios externos y ordinarios por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención son sus ordenanzas, especialmente de la palabra, el bautismo y la cena del Señor. Todos estos medios son hechos eficaces a los elegidos para la salvación. Quiero que note algo de que aquí estamos hablando de algo en particular. Algo que es clave es entender que dice cuáles son los medios externos por los que Cristo nos comunica los beneficios de la redención. Note de que está diciendo que son cosas externas. Es lo primero que quiero que vaya a observar. Es algo externo. Y note que la idea de por lo cual es externo es con la meta de que Cristo nos comunica a nosotros. ¿Cuál es la palabra clave próxima? Los beneficios ¿de qué? De la redención. La forma o los medios externos por la cual el Hijo de Dios nos comunica, nos informa cuáles son los beneficios de la redención. ¿Sabe cuáles son? Aquí nos está diciendo estos externos, medios externos y ordinarios. Algo que me fascina, hermano, que hay que entender cuando vamos a hablar estas próximas semanas, es de que cuando hablamos de los medios de gracia, no estamos hablando de nada sobrenatural. Hay personas que creen de que la forma por la cual yo voy a crecer en la imagen de Cristo es teniendo eventos, situaciones sobrenaturales, espirituales, y ese no es el caso. Los medios de gracia, note aquí que son ordinarios, y dice por los cuales Cristo nos comunica, está repitiendo los conceptos de la pregunta, los beneficios de la redención, que son sus ordenanzas. ¿Cuáles son entonces las ordenanzas de Dios? Bueno, comenzamos con la palabra, el bautismo y la cena del Señor. Por eso entonces está diciendo el catecismo, todos estos medios son hechos, esto es muy importante también, son hechos eficaces ¿a quién? A los elegidos, a más nadie. Por eso es que los domingos cuando nosotros damos la Santa Cena, yo siempre voy a repetir, si hay unas descalificaciones para alguien que no tome la cena. Número uno, usted tiene que ser cristiano, nacido de nuevo, bautizado, hecho una profesión de fe en Cristo Jesús. Usted se ha arrepentido de sus pecados, tiene un deseo para vivir para la gloria de Dios. Una persona que no está en esa posición, pues por lo menos este medio de gracia, que es una de las ordenanzas, que es la Santa Cena, usted no la va a tomar porque es que de nada le vale. No le sirve para nada, porque eso solamente sería eficaces a aquellos. ¿Cómo nosotros conocemos un elegido? Esto siempre es un debate que podemos tener. Bueno, un elegido es una persona que da fruto de una conversión, una persona elegida. Y no estamos hablando de una conversión súper santificada ya llegando al cielo. Una persona puede ser convertida. Un niño, una niña puede ser convertida y los frutos van a variar de una persona que es adulta. Los frutos van a variar entre una persona que tal vez tiene más años de vida. Entonces hago esa aclaración porque cuando nosotros estamos hablando entonces de que estos medios, note la expresión, son hechos eficaces. En otras palabras, tienen validez. ¿Para quién? Para los elegidos, para la salvación. La meta de estos medios ordinarios, de estos medios externos, tienen una meta, es la salvación. Estos medios no dan salvación. Me recuerdo que hablaba con un hermano que decía de que tiene un familiar que cree que estas cosas producen salvación. Eso sería blasfemia, porque lo único que produce salvación es la obra de Cristo. El único que salva es Cristo. Su propia fe no da salvación. Su fe es un vehículo para Dios salvarle a usted. Así que creo que es importante ver esta expresión y entender, porque mire,
Me interesa mucho hablar en esta próxima semana de esto, porque estos son aspectos básicos de la vida cristiana. Y a veces nosotros, si llevamos unos cuantos años sirviendo al Señor, se nos olvida del beneficio, del aspecto de claridad, de cuál es el beneficio, cuál es la bendición de los medios de gracia. Nosotros hablamos, ¿verdad?, de la importancia de los medios de gracia, pero en muchos aspectos particulares olvidamos y perdemos de perspectiva. ¿Por qué? Continuamos. Vamos entonces a ver cuáles son. Ya los definimos, ahora entonces vamos a ver cuáles son. Vamos a comenzar con la escritura, vemos la oración próximamente y en tercero esto es un resumen general, lo que son los sacramentos, las ordenanzas, el bautismo y lo que es la Santa Cena. Entonces comencemos con la escritura. Benji, léeme ahí por favor. Este poder está en la escritura en virtud de su inspiración divina. Sin embargo, para que sea eficaz en las almas de los hombres, debe estar asistida por el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Continuamos entonces viendo uno de los versos que nos va a reforzar esta idea, es 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Así que de antemano entendemos que uno de los beneficios, cuando estamos viendo aquí de lo que es la escritura, vemos de que nos está diciendo que esto es algo que es inspirado por Dios, ¿verdad? Estamos viendo que esto es algo que es el producto de la mano de Dios, de la obra de Dios, y vemos que está asistida por el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Las escrituras solamente tienen sentido porque el Espíritu Santo le da la habilidad de entender lo que Él mismo inspiró cuando la reveló. Por eso es importante entender eso. Y aquí 1 Corintios 2.14 nos está haciendo ciertos aspectos. Unas observaciones rápidamente que quiero que vea conmigo, que son puntos claves. Número 1, el hombre natural no puede aceptar las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque él es natural. Y como él viene de Adán, él está muerto espiritualmente, por lo tanto no tiene comunión con el Dios que hizo a Adán. Por eso es que este hombre dice que para él son necedad. ¿Sabe lo que es necedad? Algo que es algo torpe, es algo inútil, algo que no tiene sentido. Por eso entendemos que el hombre natural no puede aceptar lo del Espíritu de Dios, que es revelado en la palabra de Dios. Porque eso es importante entender. Porque cuando usted habla con alguien, la palabra de Dios, cosas que a veces son básicas, no las va a entender, no las va a aceptar. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Continúa, dice que son necedad, y añade y dice, y no las puede entender. ¿Usted alguna vez le ha pasado que habla con alguien del Evangelio y ese día, gloria a Dios, el Señor le dio una gracia, tenía las mejores ilustraciones, tenía los mejores textos bíblicos, era la presentación más limpia de su vida? Usted dice, aquí se convirtió hoy. Se convierte porque se convierte. No, nada pasó. Ese fue el día que más lo odiaron. Ese fue el día que más se molestaron con usted. ¿Por qué? Porque el asunto nunca fue de que pudimos tener las mejores palabras, las mejores ilustraciones, los mejores argumentos. El problema es que no las pudo entender. No las pudo entender porque son necedad. Son necedad porque es un hombre natural. Por eso continúa diciendo, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Las cosas que se disciernen, las cosas que usted puede interpretar, solamente están regidas y limitadas a su estado natural. Pero si yo estoy en Cristo y soy una nueva criatura y tengo el Espíritu Santo, el discernimiento que yo tengo es uno que es espiritual. Y como yo tengo el Espíritu Santo, la cual inspiró las Escrituras, puede entonces entender y discernir lo que dice la palabra. Continuamos. Eric, léeme ahí, por favor, sobre las Escrituras. Continuamos. La Escritura es mediante su palabra que Dios lleva a las almas al nuevo nacimiento y las llama al ejercicio de la fe en Cristo. Vemos entonces que la palabra lleva a las personas a nacer de nuevo y es por la palabra que las llama al ejercicio de la fe en Cristo Jesús. Primera de Pedro 1:23 nos dice entonces, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible. Está hablando otra palabra, usted nació no de la semilla, ¿verdad?, de su papá y su mamá,
no de que usted es venezolano, puertorriqueño, dominicano, donde sea. Usted no ha nacido de nuevo de eso, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Note que está diciendo Pedro aquí de que esa de la simiente de la cual usted ha nacido es una que nunca va a haber corrupción. ¿Está diciendo que nunca va a morir? No, no está diciendo eso. Está diciendo que espiritualmente usted no puede ser, usted no es de corrupción. Y entonces ahora Pedro nos da claridad y dice, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La razón por la cual nosotros no vamos a ser corruptibles, ¿verdad? No nos vamos a corromper espiritualmente, es porque es mediante la palabra de Dios. Como es a través de la palabra de Dios, no hay corrupción. Como es a través de la palabra de Dios, nosotros entonces podemos tener ese beneficio de lo que es en este caso uno de los medios de gracia, que es la palabra. Continuamos. Alguien que quiera leer en voz alta, si no leo yo. ¿Quién más? Como medio de gracia, la palabra de Dios sigue siendo eficaz en las almas de los creyentes como medio principal de santificación. Juan 17:17. El crecimiento en la gracia y el progreso hacia la plena madurez espiritual dependen de la palabra de Dios. Note de que seguimos haciendo esta expresión. Esta expresión es clave, hermanos y amigos. Medio de gracia. El medio de gracia es solamente el paso intermediario. Imagínense que estos medios de gracia son como si fueran puentes, utilidades. Imagínense de que usted va a comenzar a poner una pared con clavos. Usted necesita el medio ¿de qué? Del martillo para poner los clavos. Cuando hablamos de los medios de gracia, estamos hablando de aquellas cosas que son útiles de parte de Dios para nosotros, para alcanzar algo. En este caso, hablamos del medio de gracia. La palabra de Dios sigue siendo eficaz en las almas de los creyentes. ¿Para qué? Como medio principal de santificación. La palabra de Dios, Dios la usa para conformarnos en la imagen de Cristo. Santificar. Número 2, el crecimiento en la gracia y el progreso hacia la plena madurez espiritual dependen de la palabra. En otras palabras, su crecimiento y el progreso a ser maduro en Cristo depende de la palabra. Eso es lo que estamos diciendo. La palabra de Dios es útil para alcanzar unos propósitos por los cuales Dios ha llamado que nosotros seamos recipientes de estas gracias. Primera de Pedro 2:2 dice: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. En este aspecto Pedro está diciendo como un niño recién nacido que tiene que comer. No tiene opción, que se va a morir, tiene que comer. Si usted ha nacido en Cristo, la palabra de Dios es una leche pura que por ella usted va a poder crecer a ser salvo. En otras palabras, usted siempre, y Pablo hacía la alusión, ¿verdad?, que en un momento dado hay personas que ya han tomado leche, pero hay que darle ahora algo más maduro. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿No van a leer más la Biblia? No, está diciendo que hay unos aspectos, ¿verdad?, básicos, elementales de la palabra que son necesarios, pero mientras más seguimos creciendo, Dios entonces nos va a dar otros aspectos de la palabra que son un poquito más duros, son un poquito más complicados. ¿Por qué? Porque estamos madurando por medio de la palabra. Preguntas. Entonces, ¿de qué forma, esta es una pregunta que quisiera que pudiéramos considerar, ¿de qué forma Dios ha usado su palabra para santificarte más y en qué área? ¿De qué forma Dios ha usado su palabra para santificarte más y en qué área? En todas áreas. Ok, en todas las áreas. Pero dime en una particular, y digo una, ¿sabe por qué? Porque hay áreas que la palabra de Dios nos ha ayudado a tener y conquistar, ¿verdad? Ciertos aspectos de nuestras debilidades, ciertos aspectos de nuestras flaquezas como humanos, como esposos, como maridos, como esposas, como hijos, como trabajadores. La palabra de Dios ha sido usada para santificarnos. Entonces, ¿en qué área tal vez le viene a la mente? No voy a decir toda, porque obviamente toda la palabra de Dios, pero particularmente en su vida, por eso quiero que piense de qué forma Dios ha usado su palabra para santificarte más, en qué área particular, porque hay unas áreas que Dios nos ha bendecido más para crecer, no porque otras no son importantes, sino porque hay unas que nosotros luchamos más con ellas. Eric, cuéntame. Es que estaba pensando yo.
Porque yo lo estaba pensando y no leí que es edificar más. Pero pensándolo, yo creo que hablando de la palabra de Dios, el Evangelio, que sobre leyendo su palabra, me he santificado en eso, conocer más de su palabra. Yo creo que esa es una área que me crecí en esa área. ¿Qué más quiere compartir? Dime, Desiree. En mucho sufrimiento para seguir siendo fiel a Él. Amén. Note que la palabra nos muestra, por ejemplo, nosotros en la palabra podemos ver el sufrimiento de Cristo, nuestro perfecto sustituto. Y en el ejemplo de Cristo, cuando nosotros tenemos entonces momentos de dolor y dificultad, ese ejemplo, nosotros lo vemos, nosotros tomamos ese ejemplo y por medio de ese ejemplo, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos tener la actitud correcta para enfrentar la dificultad, para enfrentar el dolor, para enfrentar esa tribulación que ha llegado. ¿Por qué? Eso nosotros no lo sabíamos aparte de su palabra. La palabra de Dios obviamente nos ayuda. ¿Puede alguien genuinamente, esto es una pregunta general, ¿puede alguien genuinamente venir a salvación en Cristo sin la palabra? No. ¿Por qué? ¿Qué su palabra dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Porque la palabra ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero contesta. Dale, ¿qué dice? A mí me da gracia porque si yo estuviera en público con un chorro de ateos, ellos no se estuvieran riendo contigo porque ellos no saben de qué está hablando. ¿Tú me entiendes? es el medio que Dios usa para salvar. Correcto. Por eso note cómo hice la construcción de la oración. ¿Puede alguien genuinamente venir a salvación en Cristo sin la palabra? No. Si es genuinamente salvo, la única forma genuina es de recibir la palabra genuina y solamente esa viene de Dios. Tiene que ser por medio de la palabra de Dios. Nadie, mire, que Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas no pueden oír la voz de Jesús si usted no está hablando la palabra de Jesús. Así que continuamos. Vimos entonces el primer aspecto que los primeros medios de gracia que es la escritura. Consideremos ahora el medio de gracia de que es la oración. La oración. La oración, leo yo, es un medio de gracia, es invocando el nombre del Señor como los hombres se salvan. Romanos 10:13. Y es continuando firmemente en la doctrina apostólica y en las oraciones como los cristianos crecen en Cristo. Así que vemos aquí un aspecto de lo que es la oración y notamos que la oración es un medio que Dios usa para traer salvación. No es de que la oración resulta o tiene que automáticamente dar. Mire, esto no es como la maquinita. ¿Usted se acuerda antes de las maquinitas de las pesetas? Que habían, por ejemplo, chicle, habían juguetitos, ¿verdad? Usted iba, le metía una peseta, le daba rácata, le daba vuelta a la derecha, y usted ponía la mano y salían, qué sé yo, M&M's, Skittles, dulce. Y usted le metía la peseta y salían dulce. La oración no es eso. La oración es que yo voy a orar y tú vas a ver cómo Dios va a moverse. Así, mire, digo esto no como burla, pero yo conozco personas que creen eso. Yo voy a orar y tú vas a ver cómo Dios va a hacer. Bueno, Dios puede hacer, pero de que yo le esté diciendo que Dios tiene que hacer porque yo estaba orando es una manipulación. La Biblia no enseña eso. Es más, la Biblia dice que la oración es nosotros conformarnos a la voluntad de Dios. No es de forzar mi voluntad mía a la voluntad de Dios. Por eso nos está citando Romanos 10:13. Otro aspecto dice que la oración es la forma de continuar firmemente en la doctrina apostólica. Y doctrina está hablando de enseñanza. En otras palabras, cuando nosotros oramos, estamos continuando la práctica que se le enseñó a ellos como apóstoles de depender de Dios en la oración. Y en la comunión y en las oraciones como cristianos crecen en Cristo. La oración es parte de un medio que Dios usa para que nosotros crezcamos. Romanos 10:13. David, léeme ahí, por favor. Porque todo aquel que invocó el nombre del Señor será salvo. Entonces,
todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos? Todos. Entonces, ¿por qué hay tanta gente que hace oración y no se salvan? Bueno, porque aquí hay un aspecto de que cuando estamos diciendo que todo aquel que invoque es el resultado de que ha recibido un evangelio bíblico, es el resultado de un mover del Espíritu Santo que da arrepentimiento y fe. Si esa persona no se le ha dado un evangelio bíblico, entonces esto no se va a llevar a cabo. Porque note que todo aquel que invoque el nombre del Señor, si usted no entiende quién es el Señor, usted no es salvo por Él. Si yo le enseño un Señor y un evangelio de gracia barata, ese Señor no lo va a salvar. Si yo le enseño un evangelio donde el Señor dice que usted puede ser homosexual, homicida, adúltero, usted puede ser cristiano, ese Señor, créame, no lo va, el Señor de la Biblia no lo va a salvar. Porque ese Señor no existe. Ese Señor es un aspecto idólatra de su mente. Continuamos entonces, Hechos de los Apóstoles 2:42. Francis, léeme ahí, por favor. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Este es uno de los versos que más a mí me anima en este proceso que nosotros llevamos como una plantación, una iglesia, ¿verdad? Niña, pequeña, es la simpleza de lo que hacía la iglesia. Yo creo que aquí está la clave de por qué es que muchas personas hacen mucho y no alcanzan nada. Porque hacen mucho de lo que Dios nos los mandó a hacer. Usted sencillamente y yo debemos de hacer lo que nos llamó a hacer el Señor. ¿Qué es lo que hacía los hermanos en la iglesia primitiva? Se dedicaban, ¿qué? A las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué es lo que enseñaban los apóstoles? ¿Cuáles eran las enseñanzas de los apóstoles? ¿Las enseñanzas de quién? De Cristo. En otras palabras, pudiéramos decir, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de Cristo, a la comunión, el compartir. La comunión es un tiempo donde nosotros sacamos para hablar, para intercambiar ideas, para hablar de la palabra, para hablar de la vida cristiana, para animarnos en el Señor, cantar himnos, orar juntos, y el partimiento del pan y la oración. No porque está al final de la lista es menos importante. Sencillamente está diciendo de que parte de lo que ellos hacían era de que ellos tenían continuamente la palabra de Dios en mente. Quiero que note algo, porque el primer medio de gracia que estamos hablando, ¿cuál era? La Escritura. Entonces vemos que aquí aparece también de nuevo. El medio de gracia es la palabra de Dios, las enseñanzas de los apóstoles que vienen de la Escritura. Y dice, y la comunión y el partimiento del pan y la oración. En otras palabras, la palabra, la enseñanza o la doctrina de la palabra, esa comunión, ese tiempo junto que ellos comparten, el partimiento del pan y la oración. Note de que esto es lo que yo continúo diciendo y voy a seguir toda la vida. Dios nos llamó a nosotros a esto. Lo único que no aparece en este verso, que es también responsabilidad de la iglesia importante y esencial, es el predicar el evangelio. Pero aparte de eso, este es el llamado de la iglesia. Este es lo que la Biblia nos dice en Mateo 28, la gran comisión. Está diciendo, ir por todo el mundo, predicar el evangelio. Tremendo. Pero ¿qué más? Enseñándoles que guarden, dicen Jesús, todas las cosas que yo le he mandado. ¿Qué fue lo que Jesús le mandó? Lo que están haciendo ellos. Ellos hicieron lo que el Señor le enseñó a los apóstoles a hacer. Yo creo que eso es importante ver cómo la oración es importante o es parte de esa lista. Vemos entonces, cubrimos las escrituras, cubrimos la oración. Veamos entonces un aspecto general de los sacramentos, las ordenanzas. Yo he escuchado un pastor una vez decir de que la razón por la cual él no le gusta la idea de llamarlo ordenanzas, porque la palabra ordenanza en realidad es algo que Dios instituyó. Y ordenanzas hay muchas en el Nuevo Testamento que Dios ha dado. El decir que las únicas dos ordenanzas es el bautismo y la Santa Cena, decía este pastor en un escrito, no es correcto, porque hay otras cosas ordenadas por Dios. Ahora, él decía por ese argumento de que por la cual él prefiere el término sacramento. Pasa que a la gente no le gusta porque suena católico. ¿Y qué? Mire, hay hombres que se llaman Jesús, que no es el Jesús de la Biblia. Y no nos vamos a estar llamando, la gente no va a parar de llamar a su hijo Jesús porque no es Jesús de la Biblia. La idea es de que entendemos que estas son cosas separadas, sacras, que la iglesia ha de administrar, instituidas por Dios, instituidas por Cristo. Número 1, el bautismo. Número 2, la Santa Cena. ¿Alguien que me pueda leer aquí este párrafo? Los sacramentos del bautismo y la Cena del Señor.
también son medios de gracia. No comunican la gracia opus operatum, sino que son utilizados por el Espíritu Santo para avivar la fe del creyente en la realidad de las cosas que significan. De este modo, son medios de gracia para la santificación. Entonces entendemos de que lo que es el bautismo y la cena del Señor son parte de esa lista que estamos viendo. Lo que es el aspecto de lo que es la cena del Señor y el bautismo, continuamos, como le di la imagen, que fueran puentes, ¿verdad?, que facilitan, que son medios para darnos la gracia de Dios. Dijimos que la lectura es la gracia de Dios, es un medio de gracia. La oración es un medio de la gracia de Dios. Ahora estamos viendo que el bautismo y la cena del Señor son también medios de gracia. Lo que estamos diciendo también, y esto es muy importante, la cena del Señor y el bautismo no es que le dan gracia. Eso es lo que hay que entender. O sea, no es algo que va a operar una gracia en usted, no. La cena del Señor, el bautismo, es un medio por la cual brinda o facilita la gracia de Dios. Mire, usted puede tomar la Santa Cena todos los domingos y eso no le va a dar ninguna gracia especial de Dios. No lo va a santificar, no lo va a hacer más santo. La razón por la cual se dice que es un medio de gracia, número uno, porque fue instituido por Cristo. Número dos, porque cuando nosotros tomamos la cena del Señor de la forma que Dios la instituyó, hay un elemento, hay una presencia del Señor Jesucristo entre nosotros, la cual es única en medio de su pueblo, que no existe de ninguna otra forma que ha sido declarada en la palabra de Dios. Entonces, en ese aspecto es algo inmerecido de Dios. Es algo que es un favor de Dios que se nos da por medio de lo que es el bautismo y la cena del Señor. Y son medios que Dios está usando para, recuerde esta palabra, los medios de gracia todos tienen una conclusión, entienda bien. Todo medio de gracia lo lleva a un lugar. Ese lugar es santificación, ser más como Cristo. Es el propósito de los medios de la gracia. No es para poder en una conversación hablar y vernos bonitos y muy fuertes y muy especiales como cristianos. Pregunta 96 del Catecismo. Bautista nos dice, ¿cómo se convierten el bautismo y la cena del Señor en medios eficaces de salvación? Benji, léeme eso. ¿Cómo se convierten el bautismo y la cena del Señor en medios eficaces de salvación? El bautismo y la cena del Señor se convierten en medios eficaces de salvación, no por ninguna virtud en ellos, sino solo por la bendición de Cristo y la obra del Espíritu en aquellos que por fe lo reciben. Entonces es importante entender, note aquí, recuerde la bendita palabra de esta noche, medios, es un medio eficaz. Es un medio que produce, ¿qué? Es un medio que produce o es resultado de la salvación. Estos son medios para personas cristianas. Note el énfasis que hace, dice, no por ninguna virtud en ellos. Por más caro que sea el vino, no hay una virtud especial en el vino cuando usted se lo toma. Sino, note el contraste, sino por la bendición de Cristo y la obra del Espíritu en aquellos que por fe los reciben. La razón por la cual esto es un medio de gracia, hermano, es porque usted lo hace porque Cristo lo ordenó y porque al ordenarlo Cristo y usted lo obedece, usted recibe los beneficios de ser parte de aquello que Cristo ordenó que usted hiciera. Por eso hago la conexión también de la Gran Comisión. Cristo dijo enseñándole que obedezcan todas las cosas que yo he mandado. Esto es parte de lo que Cristo mandó. Cristo mandó que se leyera la palabra. Cristo mandó que se orara. Cristo nos dio los ejemplos de esas cosas. Cristo fue el que instituyó la cena. Cristo fue el que nos dio el ejemplo del bautismo. Entonces entendemos que cuando nosotros somos parte de aquellas cosas que Dios nos ha dado, nosotros recibimos la bendición de poder hacer eso mismo que nuestro Señor hizo en fe, en gozo. Veamos algunos versos para sustentar. Mateo 3:11 dice, yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy. A mí me facilita esta expresión. Él es bien exagerado,
porque es que así era Juan el Bautista, bien radical. Y es lo que está diciendo, este que viene detrás de mí, yo no tengo ni la decencia de quitarle las sandalias de los pies. O sea, y que usualmente, por cierto, las sandalias de los pies es lo más sucio que una persona tiene en ese tiempo. Es lo más asqueroso. Imagínense, caminando por las calles. No era como la ciudad de hoy. En ese tiempo habían personas con los burritos, los caballos. Ellos hacían sus cosas en el piso. Usted si no se daba cuenta, se paraba en ellos, caminando todo el día. Entonces, estoy diciendo, es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias, Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Estamos viendo de que hay esta idea de el ser sumergidos en esta obra, sobretomados por el Espíritu. Porque estamos viendo que aun Juan, cuando estaba haciendo un bautismo, era un bautismo de arrepentimiento, pero todavía no había sido instituido aquello a lo cual el Antiguo Testamento nos había prometido que iba a pasar. Que en un aspecto bíblico era la abundancia o la expansión del ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre ha morado dentro de todo creyente, pero la expansión de su ministerio en el Nuevo Testamento, que era lo que la profecía de Joel nos manifestaba, era lo que iba a suceder. Eso era lo que estaba apuntando Juan el Bautista. Cuando Cristo llegue, lo que Él va a hacer por medio de su Espíritu Santo va a ser mucho más grande de lo que hemos visto. Y gloria a Dios por eso, porque hay una expansión de ese ministerio. Primera de Pedro 3:21, que si alguien me puede leer eso. Y correspondió a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios, de una buena conciencia, mediante de la resurrección de Jesucristo. A mí me fascina este verso, porque para aquellas personas que dicen que usted tiene que ser bautizado para ser salvo, regenerado, para poder tener efecto de la salvación, usted tiene que, ¿verdad?, ser bautizado, o yo en otros aspectos, ¿verdad?, nuestra comunidad reformada, así sea iglesia presbiteriana, hay personas que creen, tienen un mal entendimiento del Evangelio, que porque tienen un bautismo, eso tiene algún efecto, ¿verdad?, salvífico. Hermano, entendemos que aun si esa fuera la posición opuesta, eso no es lo que nuestros hermanos creen. Eso no es lo que se está diciendo. Y me fascina cómo Pedro entonces está haciendo esta claridad, esta salvedad. El bautismo ahora los salva a ustedes. Oh, ahí está. Tienes que bautizarte. Por eso es que el ratero, ¿verdad?, el inmundo de la cruz no fue salvo porque él no se bautizó. Bueno, eso tiene que seguir leyendo. Dice, no quitando suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Cristo, de Jesucristo. Eso es importante entender. El bautismo como tal no tiene una gracia como lo tiene el pan, como lo tiene el vino. No tiene ninguna virtud en sí misma. Es el obedecer lo que Cristo dijo. La bendición de nosotros poder recibir esa gracia de ese acto es porque obedecemos lo que Cristo dijo. Esa es la bendición. La bendición es que podemos obedecer a aquel que nos llamó a hacer algo, la cual estaba apuntando, era una señal, ¿verdad? Hay mucho ahí que se puede también hablar teológicamente de la importancia de estas señales. En el Antiguo Testamento las señales apuntaban a algo, las señales de los hombres de Dios apuntaban y validaban su ministerio. Hoy en día nuestra obediencia a los sacramentos de la palabra de Dios es una bendición porque nosotros estamos afirmando, tomando parte de esas señales, de esas prácticas externas, esos medios de gracia, lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, y nosotros afirmamos su obra en nosotros por medio de practicar de ellas mismas. Así que en conclusión, debe tenerse en cuenta que la gracia a la que se refiere la frase los medios de gracia es sobrenatural, gracia salvadora, en el sentido propio de ese término. No es gracia regeneradora. La teología reformada tiene cuidado de mantener la distinción entre la regeneración como el acto soberano del Espíritu Santo que crea nueva vida en las almas muertas y todo el ejercicio consecuente de esa vida, tanto en el acto inicial de la fe al confiar en Cristo como en todas las actividades de la conversión. La gracia en los medios de gracia es la gracia convertidora y santificadora
Y por supuesto, la conversión y la santificación son componentes vitales de nuestra salvación. Y por eso es importante esta próxima semana, mientras vamos a ver de cerca, por qué es de que la escritura, la oración y los sacramentos son medios de gracia. Y hago un atrevimiento. Yo por eso, yo respeto, ¿verdad?, las prácticas de la iglesia, pero yo por eso no entiendo, pues sería, ¿verdad?, un argumento a favor de por qué yo creo que lo que es la Santa Cena es algo por la cual se practica semanalmente. O sea, si Dios me ha dicho, este es un medio de gracia, pues entonces yo voy a tomar ventaja de ese medio de gracia cuando yo más pueda. Ahora, si Dios me dice, hazlo una vez al mes, pues lo hago una vez al mes. Si Dios me dice, hazlo 2 veces al mes, hazlo una vez, está bien. Pero si yo puedo tomar parte de ese medio de gracia que Dios ha instituido, pues yo creo que es importante, yo creo que es de gran bendición poder tomar ventaja cada vez que pueda con mis hermanos. Y por eso yo creo que es una importancia entender este aspecto. Así que vimos la escritura, vimos la oración, vimos los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. Vamos a orar y entonces la semana que viene vamos a entrar en lo que es la escritura. Frances. Una pregunta. ¿Cómo le explicarías con palabras muy sencillas a un luterano que piensa o que cree que en la Santa Cena el pan y el vino es literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo? Bueno, yo buscaría los versos donde Jesús está hablando. Él mismo yo creo que da claridad de lo que son el pan y el vino. O sea, yo creo que hay muchos versos donde Jesús está hablando. Número 1, la Biblia nos da claridad. Número 2, el creer de que el pan y el vino literalmente se convierten en eso, en la carne de Cristo, el cuerpo de Él y su sangre. Hay un problema severo porque Hebreos nos dice de que hubo un solo sacrificio por todos. No hay más sacrificio. Es una herejía papal, es una herejía de la Iglesia Católica Romana. En otras palabras, bueno, también es blasfemia, te explico. Si cada vez que yo tomo el pan y el vino y literalmente se va a convertir en la carne de Cristo, en la sangre de Cristo, número 1, eso no lo hizo Cristo mismo. Cristo mismo no se cortó. Aquí tiene, muchacho, aproveche rapidito porque es que tengo que poner... Dale, que me va a desangrar rapidito, muchachos, apúrense. Cristo no hizo eso. O sea, que hay una aplicación deformada, no bíblica. Y el aspecto de que si Cristo murió una vez y por todas, estoy asumiendo que Cristo se está haciendo resacrificado cada vez que toma la comunión. Eso es blasfemia. Pues estamos diciendo que la Biblia mintió. La Biblia dice, no, hubo solamente un sumo sacrificio, un sumo sacerdote. Solamente fue una vez. En ese aspecto, la persona no entiende lo que estamos cubriendo en los textos, de que es un símbolo, es un medio de gracia. No difunde gracia, no tiene virtud. No tiene virtud. Y yo creo que es un error teológico, es un mal entendimiento y aún del Evangelio. Porque como yo voy a crear una idea que no es bíblica. Yo veo por qué han llegado a eso. Pero yo también de una forma sencilla llevaría los versos donde Cristo lo explica claramente y entonces mostraría el problema del por qué si verdaderamente se convierte, se convierte en lo que es la sangre y la carne, ¿qué es lo que está implicando eso? Y eso es peligroso. Eso es herejía de primer grado. Así que vamos a orar. La semana que viene continuamos la escritura, después vemos la oración y en la próxima semana al final vemos los sacramentos. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque podemos estar juntos esta noche, nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros hijos. Gracias por darnos este tiempo. Gracias porque nos recordamos por medio de esto la necesidad de leer, de estudiar y de participar de los medios de la gracia. De leer, de estudiar, de orar, Señor, de participar de los medios de gracia. Gracias porque tú los has instituido. Gracias porque tú nos das el privilegio para participar de ellos. Ayúdanos, Señor, para vivir una vida que tenga una conciencia limpia y hacer estas cosas para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo que pedimos estas cosas. Amén y amén.